¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Soy el alumno John Ricardo Merchán Camacho, estudiante de la carrera de Derecho en la prestigiosa Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Bueno, voy a hacer lo que es un resumen en lo que a su materia concierne, Introducción al Derecho, sobre lo que hemos visto en las unidades a partir del examen, antes del examen. Bueno, y tenemos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas positivas que surge como un producto cultural. El derecho dice que también es una ciencia que tiene como finalidad la justicia y para el fiscal Kirchmann dice que el derecho tiene un carácter no netamente científico, sino más bien afectivo. Y ahí podemos decir que tenemos varias acepciones en lo que al concepto de derecho se refiere. Por ejemplo, para eh, Kelsen, el derecho es un conjunto de normas de carácter coactivo, o sea, se aplica la coactividad, son normas coercitivas. Para Santo Tomás de Aquino, el derecho pues es la ordenación de la razón encaminada al bien común. El derecho también tiene un carácter de regulador, o sea, regula la conducta de los seres humanos en la sociedad, porque si no hay esa regulación, entonces se viviría prácticamente en una sociedad desorganizada. También tenemos otros puntos como el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar nos habla Platón, que es un conocimiento pues que se aprende en la vida cotidiana, que se aprende en la sociedad. Y también tenemos el conocimiento científico. Pues el conocimiento científico nos basa en un análisis, razonamiento, pensamiento. Por cierto, aquí tengo mis anotaciones que las transcribí para que se me queden grabadas. Dice, el conocimiento científico dice que es comprobable, o sea, es confiable. Estamos hablando de que tiene sus bases, a diferencia del conocimiento vulgar, que es prácticamente heredado o al azar. También tenemos el conocimiento especulativo, que dice que busca acercarse a la razón, o sea, busca acercarse a la verdad y que no tiene no existe una obligación de comprobar lo que se dice, a diferencia a diferencia del conocimiento filosófico, porque es un conocimiento ya mucho más extenso de pensamiento, de raciocinio, y que uno de sus objetivos del conocimiento filosófico es encontrar la verdad. Entonces ahí se diferencia al conocimiento especulativo. Bueno, también tenemos que el conocimiento jurídico científico es aquel que está fundado en las leyes, o sea, fundado en las leyes y que este conocimiento ha sido comprobado y aplicado en la práctica. Entonces, también tenemos como otros puntos que el derecho como ciencia es la que estudia el ordenamiento jurídico, el ordenamiento de las leyes. Es decir, el ordenamiento también la podemos asociar con la jerarquización, basándonos en la teoría de Kelsen, que tenemos lo que es la Constitución, los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. Eso es en lo que a nuestra normativa pues concierne. Ahora, también tenemos lo que es las fuentes del derecho, que es la jurisprudencia y la analogía. Dice, los principios generales del derecho. Es una ciencia cultural. ¿Y qué es lo que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, sobre lo que define al derecho?
dice que es un conjunto de modo de vida y costumbres, o sea, y conocimientos y grado de desarrollo, o sea, de desarrollo en vista a la norma jurídica. También nos dice que es una disciplina valorativa, de carácter valorativo, cuando una norma debe enfocarse en los elementos. A ver, tenemos por acá. Es una ciencia práctica y está dirigida a la conducta social de los seres humanos. También tenemos que se la aplica cotidianamente, o sea, en el día a día, en tu trabajo, donde te dirijas y demás. Siempre tu comportamiento va a estar ligado a un orden jurídico. Es decir, que si haces algo en contra de la ley, vas a tener tus sanciones. Ahora, la ciencia del derecho dice que, para concluir, estudia el orden jurídico y su integridad, o sea, todo lo íntegro de las normas, próximo e inmediato a los hechos, o sea, en eso se basa. ¿Sí? La idea del derecho trata al positivismo, que constituye un ordenamiento vigente y pretende realizar un examen científico del mismo. Examen científico del mismo. Ahora tenemos acá, la función social del derecho tiene enfoques diferentes según adopte una función, valga la redundancia, funcionalista o conflictuista. ¿Ya? La concepción funcionalista dice que nace a partir de varios escritos de varios filósofos como Durkheim, Weber, Marx, Parson, Luhmann, quienes consideran a la sociedad como un sistema que está compuesto por un conjunto de elementos de equilibrio en un orden social. Ahora tenemos por acá la sociedad. En sociedad, el derecho no es el único agente de control social, sino también tenemos a la moral, tenemos la religión, que tenemos esas cuestiones, los convencionalismos sociales y la educación. Todo ello son reglas de comportamiento que pues, evalúan la conducta de los seres humanos en la sociedad. Ya tenemos la postura conflictuista, ya vimos la postura funcionalista, ahora vamos a ver la postura conflictuista. Tenemos que la sociedad es esencialmente inestabilidad, o sea, hay desigualdad. Conflictuista se lo asocia al término conflicto. Tenemos también que inestabilidad, lucha de clases antagónicas y demás. Dice, el derecho aparece como un elemento surgido del conflicto, pero no para disimularlo, sino más bien para justificarlo. Dice, la institución de la abogacía ha representado en el devenir de la historia a una situación particular de quienes en la práctica el abogado no se representa como una identidad formativa, sino en la diversidad del ejercicio profesional. Eh, y también podemos decir en este sentido que el abogado debe considerar que el derecho es vida, que se vive para crear las normas como para aplicarlas y para quienes la cumplan. Y ahora podemos ver también una de las clases muy interesantes, porque usted nos dio cátedra, es la del tridimensionalismo, que nos habla del el valor como la dimensión fáctica, la norma como la dimensión normativa, perdón, el valor el valor como la dimensión axiológica, la norma como la dimensión normativa y los hechos como la dimensión fáctica. Sí, ahí sí estamos bien. Los jus naturalistas o el derecho natural se promueven la dimensión valórica o axiológica,
los positivistas destacan solo la dimensión de la norma, pues el jus positivismo, el derecho que emana del Estado, que netamente, pues a través de sus legisladores y demás, pues crean las normas, a diferencia del jus naturalismo, que es el derecho natural, el derecho de la divinidad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y demás. Bueno, también tenemos que, ya, vamos aquí, vamos a ver acá, el hecho, valor y la norma están siempre presentes y correlacionadas en cualquier expresión de la vida jurídica. El filósofo es el que estudia el valor, ¿no? El sociólogo el hecho y sería el jurista el que estudia la norma. Sí. El derecho aparece como una ordenación de la vida social, el derecho para ordenar la vida social, el comportamiento de las personas en sociedad. Eso lo tenemos bien claro. Ahora, tenemos que el derecho, según Thomas Hobbes, es la materialización por excelencia del control de la sociedad, el control o el control social o el control social. Ahora tenemos el hecho desde la perspectiva sociológica, la norma de la perspectiva formal y el valor de la perspectiva axiológica. Estoy haciendo un video, sí, por favor, llámame ya mismo. Hola, hola, mi amor, ya mismo te llamo, ya. No, no termino. Perdón, profesor. Ya, ahora tenemos acá la consideración del derecho como un hecho cultural, da lugar a la ciencia del derecho, o sea, está arraigado con la ciencia del derecho. La consideración del derecho como valor cultural a la filosofía del derecho. La consideración del derecho superado del valor a la consideración o de su inesencialidad, da lugar a una filosofía religiosa del derecho. Tenemos que el derecho cumple una doble función, es decir, protege la libertad dentro del marco social de las personas y asegura que dicha interrelación personal no atente contra los intereses sociales y el bien común, o sea, el bien general. Ya, tenemos por acá, doctor, lo que habíamos dicho, la dimensión fáctica nos habla de los hechos, se centra en el análisis de los hechos que la relacionan con el derecho. Ahora, la dimensión normativa, bueno, se enfoca en el estudio de las normas y demás, de las normas jurídicas. Y la dimensión axiológica, que es el valor, se concentra en el estudio de los valores que subyacen en el derecho y su relación con los hechos. Ya. Desde el enfoque de las perspectivas y las dimensiones, tenemos el enfoque cualitativo de las dimensiones, tenemos el análisis y el enfoque teórico. Vendría a ser cualitativo y cuantitativo. El subjetivo vendría a ser objetivo y sociología formal y axiológica viene a ser fáctico, normativa y valorativa, de lo que hablamos de la tridimensionalidad del hecho, valor y norma. Ya, tenemos entonces ahora, doctor, un breve resumen sobre el jus naturalismo y el jus positivismo. Ya, en lo que concierne, dice que es la diferencia entre el derecho y la moral. El derecho, pues, asociado con el positivismo y la moral asociada con el naturalismo. Ya, ahora tenemos que el derecho natural es una concepción filosófica que proclama una idea unitaria y global del derecho como conjunto. Como conjunto, el derecho natural no solo se distingue del derecho positivo, sino que además es superior. Ese desde el punto de vista del derecho natural dice que es superior al derecho positivo, porque emana supuestamente de la divinidad y demás situaciones que conforme vamos
viendo, observando, nos va dejando bien claro. Ahora, también tenemos aquí, tenemos que el justnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, o sea, el derecho natural vale y por ende obliga, nos dice. No porque lo haya creado un legislador, y ahí está la diferencia, que es natural, derecho natural al derecho positivo, normas que emanan del Estado creadas por los legisladores. En cuestión de, pues, de una necesidad social, se crean las normas. Ya, ahora tenemos que el derecho, bueno, pues ya lo hemos dicho, derecho a la vida, derecho a la protección de la integridad, derecho a la libertad, derecho a que se respeten, pues, respeten su integridad física, todo lo que está ligado al derecho natural. Ahora tenemos. Es mencionar que en el nombre de la razón y de Dios se han cometido crímenes y atrocidades, o sea, para justificar el derecho natural. Ya. Ahora vemos el jus positivismo o el derecho positivo, que sostiene que el único derecho pues, es el que emana del Estado. Estas normas son válidas por el simple hecho que son normas del soberano, o sea, son de carácter coercitivo, o sea, que es de cumplimiento. Ahora tenemos que se considera una doctrina libre de valores que establece lo justo y lo injusto, con base única y exclusivamente en los dictados del poder soberano. Como diría, si no me equivoco, Ulpiano, el derecho es lo justo y lo equitativo. Algo así decía Ulpiano. Ya. Tenemos el positivismo es un conjunto de normas de carácter coactivas o coercitivas. Tenemos también que entre sus características, pues, que realizan el vínculo entre la moral y el derecho. Ya. La moral es subjetiva, las leyes son subjetivas y no son de carácter obligatorio. Las leyes son normas creadas por los seres humanos, o sea, es imperativista. Ya, también tenemos que la moral es un estado de ánimo o confianza de una persona, de una sociedad, de un grupo de personas, en capacidades para conseguir un objetivo. Ya tenemos que el derecho es un sistema de leyes, normas o reglas, las cuales controlan la conciencia social. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y o sea, para algunas personas dice que no puede existir la diferencia entre el derecho y la moral. Tenemos acá lo que es las escuelas del pensamiento jurídico. Bueno, pues se desarrollan las escuelas del pensamiento jurídico en lo que es la Roma, el Imperio Romano, en el siglo II antes de Cristo. Y ahí tenemos la Escuela del Derecho Natural, que filósofos como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Cicerón, eh, ya, y esta escuela se desarrolló por el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XIV. Ya tenemos el positivismo jurídico. Se derivó excelencia de los juristas legales y sus exponentes son Jeremy Beltrán y John Austin. Bueno, esta escuela se dio ahí por el 18, el siglo XVIII, siglo XIX. Tenemos la jurisprudencia, que es el estudio del derecho, el estudio de las normas. Y esta escuela se dio allá por el siglo XIX o el siglo XX. Tenemos el realismo jurídico, que nos habla sobre el análisis empírico y las eficiencias de las normas. Esta se dio por el empírico del realismo del siglo XX. Tenemos la jurisprudencia crítica, es el análisis crítico del derecho, cómo puede respetar las desigualdades. Esto se lo dio por la década del 70. Tenemos también lo que es la justicia, búsqueda de la igualdad y el trato justo para una sociedad más justa, más equitativa.
Ya tenemos también la eficacia, pues que las normas y las leyes sean efectivas. La eficacia nos habla de la efectividad de las normas. Eh, Tenemos también Montesquieu define el derecho como la razón humana en tanto que gobierna a los pueblos. El derecho es la razón humana en tanto que gobierna a los pueblos, decía el barón de Montesquieu. Ahora tenemos el derecho objetivo. Es un sistema de normas. Es un sistema de normas que rigen obligatoriamente la vida humana en la sociedad. El objetivo es la norma, derecho objetivo. Eso es lo que se diferencia del derecho subjetivo, que ya vamos a ver a continuación para tenerlo bien claro. Ahora, el derecho objetivo es la voluntad, dice, es la voluntad. El derecho subjetivo es un poder de la voluntad reconocido en el orden jurídico. Es decir, derecho objetivo, la norma. Derecho subjetivo, la voluntad. Los dos tienen que entenderse. No puede existir el derecho objetivo sin el subjetivo y viceversa. Ahora tenemos que los elementos del derecho subjetivo son los siguientes. Uso interno de la facultad para actuar. Uso externo, uso interno y uso externo. Uso externo es la autorización para exigir determinado comportamiento, determinada conducta. Y ahora tenemos que el derecho objetivo y el derecho subjetivo, como ya lo había dicho. El derecho objetivo son las normas, derecho objetivo es la facultad, son de carácter coercitivas, el derecho objetivo, el derecho subjetivo no es coercitiva y derecho objetivo conceden derechos y el derecho subjetivo depende de una normativa. Ya, el derecho sustantivo contiene el fondo de los derechos y las obligaciones para que estos sean reconocidos, el derecho sustantivo. Ya tenemos acá el derecho objetivo, el derecho adjetivo, perdón, fija los requisitos. Ahí como el doctor usted también dijo que a la cuestión del código de procesos, se tendrían a hacer los requisitos, el COGEP, el derecho adjetivo, fija los requisitos. Y también pues vemos lo que es en cuestiones del derecho objetivo, subjetivo, sustantivo y adjetivo, también vemos que pues el Estado de alguna manera u otra premia dichos comportamientos y eso lo asociamos a cuando uno va a matricular el vehículo y lo hace unos días antes tiene un descuento, un porcentaje del valor de la revisión del vehículo. O sea, ya no pagas, qué sé yo, pongamos un ejemplo, 30, pagas $15 por antecederte a la fecha de la matriculación de tu vehículo. Esto es como para dar un ejemplo, ¿no? Y tenerlo bien claro. Dice, persona natural. Es un individuo con capacidad para adquirir derechos y contraer, pues, obligaciones. Contraer obligaciones. Ya, persona jurídica es una entidad creada por la ley, ya puede ser pública o privada. Ya. Ahora tenemos acá atributos de la personalidad, dice que son características inherentes de la persona, características inherentes de la persona, ya sean naturales o jurídicas. Ya tenemos aquí lo que el Estado dice que es una entidad política y jurídica que ajena al poder soberano sobre un territorio determinado y su población. Se compone de tres elementos: población, territorio y gobierno. Ya, vamos a ver, la población son los ciudadanos que le integran, ¿no? Tenemos aquí la población, tenemos el gobierno, pues el gobierno es la autoridad, la que ejerce el poder. Y el territorio, bueno, es el espacio geográfico. Bueno, tenemos aquí en este acápite tenemos los poderes del Estado, que tenemos claros que lo más importante, como usted nos ha dicho, son el ejecutivo, que se basa en lo que es todos los ministerios, el legislativo, lo que es la legislación, la asamblea, los que crean las normas. Bueno, hoy en día ya no existe eso porque ya
se dio lo que es la muerte cruzada, y el judicial, porque está a cargo del Consejo de la Judicatura. Y también quería mencionar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el Consejo Electoral, que también forman parte, que son poderes del Estado, pero no tienen mucha relevancia con los tres antes mencionados. Ya tenemos ahora las fuentes del derecho. Tenemos las fuentes formales, fuentes naturales o reales y las fuentes históricas. Y dentro de las fuentes formales nos encontramos a la jurisprudencia, la legislación, la costumbre, la doctrina y demás. Ya, tenemos aquí lo que es los organismos son normas que persiguen la regulación. La regulación. Las leyes ordinarias son normas que siguen los procedimientos. Ya tenemos aquí que los decretos son decretos dictados por el gobierno. Tenemos también aquí los reglamentos y su función en desarrollar las leyes para quienes forman la doctrina. La doctrina sería la enseñanza y la sabiduría. Ya tenemos aquí, ¿y dónde se forma esta doctrina? Pues esta doctrina en las fuentes del derecho pues están en las universidades, los académicos, los abogados, los estudiantes son los que forman esta doctrina para su aplicación en el marco legal. Dice el derecho continental y el derecho anglosajón. Bueno, el derecho continental hablamos de que es de carácter deductivo. Estamos hablando de que, bueno, la pirámide de Kelsen se basa a todo el compendio, las normas jurídicas, por arriba la Constitución. Ese es el derecho continental. El derecho anglosajón, bueno, este derecho proviene de la Inglaterra medieval, y los juristas pues eh, las decisiones que ellos toman pues las basan en sanciones anteriores. Por eso no es deductivo, sino es inductivo. El derecho anglosajón es inductivo y el derecho continental es deductivo. Eso es lo que yo comprendo por la diferencia del continental y el anglosajón en referencia a la aplicación de las sentencias en cuanto a procedimientos. También hemos visto que los procedimientos pues, se dan de triple reiteración por la Corte Nacional de Justicia, donde los jueces pues, a través de la jurisprudencia interpretan las normas pues, y la aplican en determinado caso. Y así podemos pues decir que el derecho pues si bien es cierto, ya lo hemos mencionado, es un conjunto de normas que para mí sería el derecho una ciencia que tiene como finalidad la justicia. Hay otros conceptos de demás doctores y conocedores del derecho mucho más profundo, pero para mí sería ese: corto, preciso, conciso. Y pues quiero agradecer, doctor, por esta oportunidad que usted ha brindado a lo que es la clase, particularmente a mí. Espero que haya sido de su agrado. Este video se está grabando ya cuando van a ser las 11 de la noche. Fue una jornada larga de trabajo, de estrés y demás. Espero que sea de su agrado, doctor. Agradezco la oportunidad y gracias por la atención prestada y la atención brindada.